¿Qué dirías si te dijera que tú también has sido cómplice de tener una baja autoestima? ¡Qué ¡Qué lata! ¡Qué lata! lata! ¡Qué lata! ¡Qué lata! ¡Qué lata! ¡Qué lata! ¡Qué lata! ¡Qué lata! ¿Y tú qué piensas? Y ahora sí se va a poner bien bueno este tema porque muchas veces hablamos y hablamos de la autoestima y a lo mejor culpamos nuestros primeros años de vida y mamá y papá y lo que sea, pero ¿qué pasaría si en una de esas nosotros estamos siendo cómplices de tener una baja autoestima? Yo soy Cris Mendoza y hoy vamos a hablar de este tema. Para esto tengo a la terapeuta Marlene Valdés. Hola Marlene, muchas gracias por estar aquí. Hola, Cris. Encantada de estar contigo. Gracias por la invitación y feliz de platicar contigo sobre este tema maravilloso que es el autoestima. Me encanta. Pues estamos listísimas. Cuéntanos brevemente a qué te dedicas tú, qué tipo de terapias das y te arrancas. ¿Cómo llegaste a esta conclusión? Porque me estabas contando, ya estaba picadísima, pero mejor lo grabamos para que todo el mundo se entere. ¿Cómo llegaste a este punto de darte cuenta de que estamos siendo muchas veces cómplices de la baja autoestima que nos estamos generando? Cuéntanos, por favor. Exactamente, así es, Cris. Pues mira, primero me presento. Yo soy Marlene Valdés, soy terapeuta y soy especialista en reprogramación a nivel subconsciente. No solo lo dejamos ahí en lo que entendemos desde el consciente, sino aparte lo integramos y lo grabamos de forma permanente todo lo que hablemos en nuestra mente subconsciente. Ahí es en donde surge la magia, porque ahí empieza a reproducirse como una nueva realidad en nuestra vida. Uh-huh. Yo tengo mi consultorio en donde doy terapia todos los días y aparte ahorita, bueno, con la modalidad estoy dando terapias online todo el tiempo. Pero esto también me ha llevado a extenderlo a talleres y a clases. Eso me ha dado la oportunidad, Cris, de poder platicar con muchas personas de muchos diferentes temas y me he dado cuenta que la base, la raíz, lo que se nos complica de muchos temas, tanto laborales, de abundancia, de pareja, están basados en el conflicto de nuestra baja autoestima. Claro. Y es ahí en donde me he dado cuenta de por qué tantas personas estamos compartiendo este caos, este conflicto en nuestras emociones, desvalorizándonos, ¿no? Creyendo poco en nosotros, quitándonos, o sea, invalidándonos, quitándonos esta fuerza que en realidad hay en cada uno de nosotros, porque sin duda he comprobado que todos somos buenos para algo, Cris, pero empezamos a entender que lo que a mí me caracteriza como un talento, a lo mejor para los otros es algo absurdo. Entonces empiezo a callarme a mí mismo en mis propios deseos, en mis propias inquietudes y empiezo a decir, claro, es que para lo que yo soy bueno, pues no sirve de nada, ¿no? Esto no es apreciado. O sea, si yo fuera el excelente título, abogado, todo esto que se califica como súper interesante, si trabajara en la súper empresa, entonces sí sería valioso. Uh-huh. Pero si yo solo soy bueno, sensible, escuchando a los demás, pues eso es como si no tuviera ningún valor, ¿no? Entonces aprendemos a ver el mundo y a vernos a nosotros mismos a través de lo que los demás nos dijeron que es valioso. Uh-huh. Y ahí vamos tratando de callar nuestras virtudes, tratando de callar nuestros talentos y tratando de sumarnos a lo que los demás consideran valioso. Y ahí ya empezamos a callar y a matar una parte de nosotros. Claro. Claro que eso nos genera que empecemos a escondernos, a esconder quién realmente somos y a afectar nuestra autoestima. Y también a competir, ¿no? Y a querer ser como los demás y entonces estar comparándonos todo el tiempo y eso es agotador. Totalmente. Y aparte, ¿sabes qué, Cris? Ahorita que lo mencionas, eso es como socialmente, es como que está muy bien visto, ¿no? Hasta en las empresas, cuando hacemos nuestro examen o nuestras pruebas de admisión a una empresa, nos preguntan, ¿qué tan competitivo eres, no? Porque es como, tienes que competir y tienes que ganarte este lugar. Y entonces, cuando nosotros intentamos competir con personas que tienen dones y virtudes y talentos y cualidades distintas a nosotros, podemos sentirnos muy frustrados porque la competencia y la comparación en todos los sentidos nos van a generar frustración. Mira, si nosotros nos comparamos con los que están más arriba de nosotros nos vamos a sentir frustrados porque ellos ya avanzaron un camino que nosotros necesitamos avanzar y recorrer. Y yo siempre digo que podemos inspirarnos en los demás, pero no se vale compararnos. Podemos ver a los que ya recorrieron ese camino y nosotros inspirarnos en qué también lo hicieron, tomar todas esas cosas positivas y hacerlo a nuestra manera, con nuestro propio estilo, con nuestra propia esencia, y entonces entregar el mejor trabajo a nosotros. Pero fíjate qué diferente es eso a competir y compararme con alguien que hace las cosas de una forma totalmente distinta a mí. Entonces me voy a sentir frustrado cuando ve el camino que ya recorrieron esos otros modelos
Y yo decir, es que yo apenas voy aquí, no lo voy a lograr. Y viceversa, también cuando nos comparamos con los que apenas van empezando y alimentamos nuestro ego y decimos, ay, claro, no, es que yo voy mucho mejor, pues tampoco tiene un sentido real, tampoco nos fortalece ni nos enseña nada positivo. Entonces, también mucho de esto, Cris, tiene que ver con las etiquetas que nos ponen. O sea, ¿qué está bien? ¿Qué está mal? ¿Qué es socialmente bien aceptado? ¿Qué es lo que se premia en la sociedad? Y si a lo mejor lo que yo hago no está bien visto allá afuera, hago todo lo posible por callarlo y ocultarlo y tratar de negarme a mí mismo, ¿no? Porque a lo mejor dentro de esa etiqueta solo meto un título. Yo siempre digo que es como la etiqueta es tan pequeñita que solo cabe nuestro nombre y una definición, ¿no? Marlene, terapeuta. Pero yo porque sea Marlene terapeuta, no dejo de ser mujer, no dejo de ser pareja, Claro. no dejo de ser hija, no dejo de ser hermana, no dejo de ser amiga, no dejo de ser creativa, no dejo de ser intuitiva, no dejo de ser espiritual, no dejo de ser todas estas otras cosas que soy, a lo mejor bailadora, a lo mejor con un buen sentido del humor, y no por eso voy a dejar de ser terapeuta. Ujú. Claro, claro, claro. Oye, ¿y en qué momento nos volvemos nosotros cómplices? ¿O por qué decimos por qué dices que nos volvemos cómplices de seguir teniendo esta baja autoestima? ¿Sabes qué me he dado cuenta? Con todos estos años platicando con tantas personas, dando terapia durante todos estos años, me he dado cuenta que terminamos identificándonos a nosotros como el otro nos vio. Ujú. Entonces, si las personas piensan que yo por ser, te pongo un ejemplo, algo que está súper marcado, el hijo mayor, tengo que ser el hombre de la casa. Ujú. Bueno, empiezo a creer de mí lo que los demás piensan sobre mí. Entonces yo ya no me considero el hijo que muchas veces necesita la guía y la protección de papá y de mamá. Yo ya empiezo a sentir que tengo que asumir desde la obligación esta responsabilidad de ser el hombre de la casa. Ujú. Entonces ya tengo que adoptar este rol. O las mujeres. Si los demás me están diciendo que las mujeres no sirven para hacer ciertos trabajos, termino yo comprándome esta idea y esta creencia de que como soy mujer, yo no estoy para hacer ese trabajo, Ujú. ¿no? Puede ser como el de un alto ejecutivo o el del deportista, ¿no? Yo como deportista, mujer, no voy a tener el mismo rendimiento, o luego escuchamos mucho, no, las mujeres no tienen los mismos sueldos que los hombres, ¿no? Es como no pueden ganar lo mismo. Y entonces yo ya empiezo a tener esta conducta en donde empiezo a conformarme y a verme a mí mismo o a mí misma a través de los ojos de lo que los demás dijeron que yo era. Ujú. Y ahorita te estoy hablando de cosas muy generales, Cris, pero imagínate que esto también se ve influenciado de cosas tan particulares como cómo nos ven nuestros papás. Nuestros papás generalmente, inconscientemente, y hacen el mejor trabajo que pueden hacer los papás con nosotros, pero muchas veces empiezan ahí las etiquetas, ¿no? Es que este es mi hijo, el que es muy maduro. Claro, y ya te fregó porque siempre tienes que ser maduro y nunca puedes tener unos momentos de duda o de estar decaída o necesitar a alguien, ¿no? Uh-huh. O este es mi hijo, el que, no, este siempre ha sido bien burro, no da una, ¿no? Entonces a lo mejor es súper talentosísimo para el deporte, pero ya se compró la etiqueta de que no da una. Y entonces no se da la oportunidad de descubrir cuáles son sus propios talentos. ¿Qué sucede, Cris? No hay forma de que podamos lograr ser felices si no nos reconocemos a nosotros mismos. Es que esa es la clave, empezar a reconocernos a nosotros mismos. No hay forma de que podamos experimentarnos como individuos felices si partimos por callarnos y por negarnos a nosotros mismos, por ocultar esa parte de nosotros. Fíjate que uno de los temas que tengo planeado grabar y que a lo mejor después de este ya no va a ser necesario, es una frase que yo he escuchado muchas veces y que es, sé tú mismo. Y creo que es una de las cosas más difíciles que podemos llegar a ser, en el sentido de que cómo sé qué soy yo. Entonces, en esto que tú dices, de todas las etiquetas que nos han puesto y entonces nosotros crecimos creyendo que sí o comparándonos o asumiendo que somos el burro o el inteligente o el maduro o el poco competitivo o el competitivo o lo que sea, ¿cómo podemos llegar a descubrir lo que sí somos? Y también algo muy importante, lo que sí somos hoy. Porque luego, si por ejemplo en la secundaria o en la prepa fuimos el popular y el famoso o el burro o el no sé qué, ahora ya que somos adultos,
o sea, ya está muy mal que no seamos popular, o ya no podemos ser talentosísimos empresarios porque fuimos burros, o alguna cosa, a lo mejor en la adolescencia fuimos muy temperamentales y ahora que tenemos 30 y tantos, 40 y tantos, 50 y tantos, ya se nos etiquetó de temperamentales. ¿Y qué tal que ya ni siquiera somos temperamentales? A lo mejor ya somos súper pacientes. ¿Cómo llegamos a descubrir esta parte? Tienes toda la razón, Cris, tienes toda la razón y creo que es un tema que nos castiga muchísimo o ¿sabes qué? No nos castiga de afuera hacia adentro, sino que nosotros le abrimos la posibilidad a que esa forma de calificarnos nos castigue, ¿no? Porque ahí la venimos cargando, ¿no? Creemos que de verdad no nos damos el permiso de ser diferentes. Tienes toda la razón. Me pasa mucho cuando las personas empiezan a buscar como este lado de conciencia. Cuando te atreves a buscar ayuda, cuando empiezas a tomar terapia, cuando buscas grupos para meditar y entonces es como, la gente pareciera que no te lo cree, ¿no? Es como, ¿cómo? Pero si tú eres el más fiestero, ¿cómo? Pero si tú eres el más Casanova, ¿cómo que ahora vas a ser más tranquilo, ¿no? Es como, tú no puedes dejar, ¿no? El mensaje que recibimos de fuera es como, tú no puedes dejar de ser lo que eras, o sea, no puedes ir en contra de lo que tú eres. Y es que no es así, solo podemos vernos desde un lugar en donde nos complementamos. Y tienes toda la razón. No somos los mismos cuando entramos al trabajo que 10 años después de experiencia. No somos los mismos cuando empezamos una relación, porque quien nos gustaba a los 18 años no es el mismo modelo que nos gusta cuando tenemos 28. Y la persona con la que nos casamos no es la misma persona con la que después de 10 años de relación va a seguir siendo la misma persona. Entonces, todo el tiempo estamos evolucionando y estamos con el firme propósito desde nuestro interior de mejorarnos. Y ahí vamos. Y no reconocer este avance sería como no reconocer todo el camino que hemos tenido que recorrer. Entonces, yo creo que mi recomendación en ese sentido sería, vamos a desaprender, Cris. Vamos a destruir, ¿no? Esta forma que aprendimos de nosotros mismos. Yo aprendí que soy muy temperamental. Ah, bueno, pues vamos a desaprender. ¿Qué pasa cuando ya no soy temperamental, ¿no? ¿Quién soy yo cuando me quito esta etiqueta? Y entonces me doy cuenta que, claro, a lo mejor soy temperamental porque soy bien miedoso. Y entonces tengo que trabajar con mi miedo, ¿no? Claro. O a lo mejor era bien temperamental porque estaba bien enojado con mis papás y ahora tengo que buscar ayuda para aprender a perdonar y entender que todo fue perfecto dentro de mi proceso y que cada una de mis experiencias me han llevado hasta este punto. Pero que si yo no hubiera pasado por todos esos procesos, hoy no tendría la posibilidad de generar conciencia de mí y reconocerme. Entonces, para yo reconocer quién soy, necesito honrar, ¿no? Agradecer cada una de las experiencias que he estado viviendo y llegar a ese punto en el que entienda que todo esto forma parte de mí. Todas estas experiencias, todas estas aventuras, todas estas etiquetas, todo eso que me ha caracterizado, ha formado parte de mí. Entonces, ahí me doy cuenta que no he sido solo una cosa, ¿no? Es como si mi etiqueta dijera Marlene arquitecto. Pues no quiere decir que arquitecto es una sola cosa. Seguramente sé dibujar, pero seguramente sé crear, pero seguramente sé sobre tierra o sobre subsuelos. O sea, puedo ser un todo dentro de una descripción o una visión de mí mismo. Entonces, yo recomiendo desaprender. Y para ese desaprender, pues romper nuestras etiquetas, Cris, ¿sabes? Hacer literalmente este ejercicio. Y no quiere decir que deje de ser eso. Lo que quiere decir es que no solo soy eso que me etiquetaba, soy eso sumado de todo un complemento de forma integral que forma parte de mí. Entonces, no solo soy esto que me calificaba, sino soy esto sumado de todo lo demás que forma parte de mí. Entonces, yo te diría desaprender cómo, quitándonos las etiquetas, rompiendo la etiqueta. Si me describieron como el más centrado, el más inteligente, el más temperamental, el más enojón, el más mala copa, el más intenso. Me pasa mucho que en las relaciones dicen, es que soy súper intensa. O me dicen que soy súper intensa. Claro, seguramente te lo dijo una persona que a lo mejor en ese momento no resonaba ni no le gustaba la forma en la que tú eras. Pero hoy, ¿quién te dice que tienes que calificarte ya delante de tus posibles relaciones con esta etiqueta? ¿Y cómo rompes? ¿Cómo es ese proceso de rompimiento? Porque primero hay que, creo que sentarnos y a lo mejor literalmente hacer una lista de todas esas cosas que nos creemos o que nos han dicho, ¿no?
y hacer la lista. Y después de eso, ¿cómo rompes para hacer las paces de que igual, a lo mejor, como dices, esa persona a lo mejor ni siquiera era intensa, nada más reaccionó o se puso de malas en una situación, o en alguna época de su vida a lo mejor sí lo fue con una relación en la que ella estaba mal emocionalmente, más el otro que hacían ahí cortocircuito